Si dice, Señor, guía mis pasos, pues por lo menos atrévete a dar el primer paso y al otro vendrá automático. Le dije a mi sobrino, mira, no es malo que haya orado. ¿Sabes qué es lo malo? Que no haya estudiado. Mi recomendación es esta: si vas a orar por un examen, pues ponte a estudiar y pídele a Dios que Él ponga lo que tú leíste en el pensamiento del maestro que va a hacer el examen. Tan fácil como eso. Y me dijo, ¿por qué, tío? Porque me ha pasado. Yo también fui alumno. Yo también me sentía así como indeciso en el examen. Pero yo sabía lo que había estudiado. Y sabía que lo que yo había estudiado, si venía en el examen, ¿qué iba a pasar? Lo iba a contestar bien. Por eso este salmo me gusta mucho, porque dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Estoy leyendo el versículo número 28 del Salmo 73. Vamos a leerlo de vuelta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Por eso nosotros, hermanos, es importante que nuestra esperanza la depositemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía David, mi alma tiene sed, pero no de cualquier sed, no de cualquier Dios. Decía él, mi alma tiene sed del Dios. ¿Pero de cuál Dios? De un Dios vivo, de un Dios que su mano no se ha acortado, de un Dios que sigue haciendo milagros, de un Dios que sigue haciendo maravillas, de un Dios que sigue teniendo misericordia. Me vinieron a la mente estas palabras de la hija de Billy Graham. Ahora creo en tu Dios, papá, le dijo, pero más que un Dios de juicio, creo en un Dios de gracia y de misericordia. Ese es el Dios que tenemos que predicar, mis hermanos. No, pero nosotros predicamos a un Dios que es devorador, a un Dios consumidor, y te vas a ir al infierno, pecador, le decimos, y lo recalcamos con letras rojas y grandes para que las vean. Yo recuerdo que una vez un maestro me puso un 5, pero no me puso un 5 cualquiera. Me puso un 5 al tamaño de la hoja y lo puso rojo. Me dicen los jóvenes en la universidad, ¿y usted, profe, cuando pone un 5? Dije, yo no vengo a poner 5. El que reprueba conmigo no tiene perdón de Dios. Más fácil no se las puedo poner, porque yo no vengo a truncar aquí los proyectos de nadie. Yo vengo a abonar. Un maestro una vez me dijo, es que conmigo son contados los que pasan. Tacha, le dije, porque conmigo son contados los que reprueban. No, pero a ver, miramos a alguien, un drogadicto afuera, y en vez de abonarlo, en vez de jalarlo, lo mandamos al infierno. Y de repente nos atrevemos a exclamar, ese ni volviendo a nacer cambia. Es fuerte y triste, hermano. Te lo digo por esto, porque mi sobrino entró 38 veces a diferentes centros, 38 anexos.
Y la gente decía, este ya entra a los centros como Pedro por su casa. Pues sí, le dije, pero algo tiene preparado Dios para él. Algo tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Por eso tienes que decirle tú eres mi esperanza. Tú eres mi pronto auxilio, Señor, gracias. Porque en esos momentos me tomaste de la mano derecha y me guías conforme a tu consejo. Hay algo que me ayuda y me sostiene firme. ¿Y qué es eso? Decía David. El acercarme a ti y el poner mi esperanza en ti, mi Dios. Por eso en esta tarde, mi hermano, yo quiero decirte que hubo hombres que pusieron su esperanza en los milagros del Dios viviente. Entre ellos fue Naamán. Y este hombre no le permitían acercarse a la gente. No le permitían acercarse a los conglomerados. No le permitían acercarse donde había multitudes. Porque un leproso no podía estar cerca de las multitudes. Él, cuando fue a ver al siervo de Dios, él tuvo que verlo de lejos. Y no por gusto, sino por su enfermedad que representaba el pecado. Pero sabes que el Dios que yo predico también es un Dios que puede hacer milagros a distancia. ¿Sabes que el Dios que yo predico puede hacer maravillas a distancia? Hay gente que ha pedido oraciones, hermano. Yo mismo he pedido a Dios por gente. Me recuerdo que en una ocasión estaba en Nayarit y el Señor puso en mi sentir que me levantara a llorar por una de mis hermanas. No sé cuánto distancia hay de Mexicali a Nayarit. Yo creo que hay más de, ¿qué? 2,000 kilómetros más o menos. Y empecé a orar, hermanos. Empecé a orar, pero no podía comunicarme con mi hermana. En aquel entonces no había celular. Y me puse a orar y hasta el mes regresé a casa. Pero lo primerito que hice cuando regresé a casa fue preguntarle a mi hermana qué estaba pasando ese día a las 3 de la mañana. Y ya fue cuando me dijo, es que me llevaban directamente al seguro porque me iban a operar. Traía una piedra en un riñón al tamaño de la semilla de un aguacate. Yo me reí, no le creí, pero me muestra un frasco de Gerber y ahí estaba la piedra, al tamaño de la semilla de un aguacate. Y recuerdo que la guardó ahí, dijo, para los que no creen. Para los que no creen, me dijo. Por eso puedo decirte que el Señor, de la misma manera que David clamó, de la misma manera que Eliseo clamó, la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 27, hay algo, un suceso especial. Libro de Lucas. Es el capítulo 17 de Lucas. Del versículo 1 al 17 habla de 10 personas. 10 hombres que todavía esa vela de la esperanza no se apagaba en sus vidas. 10 hombres que sabían que de lejos el maestro podía hacer algo por ellos. 10 hombres que supieron dónde depositar la última esperanza que había para sus vidas. 10 hombres que no se les permitía estar entre las multitudes que seguían a Jesús. 10 hombres a los cuales no iban a dejar acercarse al menos de 200 metros del maestro cuando pasaba por Samaria, cuando estuviera por Galilea. Pero estos hombres convencidos, estos hombres decididos,
Estos hombres, con una esperanza que nadie podía tener, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y vieron por qué calle iba a pasar Jesucristo. Estos hombres sabían que si emitían ese bramido, ese chillido,